Segunda parte de las noticias de la 8, estamos en plena mesa de actualidad, hoy compuesta por Álvaro Melcón, Ignacio Camarero y José Antonio López Rodríguez. Seguimos avanzando, ya que el pleno del pasado viernes tumbó la pretensión socialista de construir un parking en Gamonal, concretamente en la calle Pedro Alfaro. Una propuesta que a muchos, Nacho, les sorprendió, ¿no? Porque veníamos de una experiencia no similar, pero también muy cercana, ¿no? En el tiempo y en cuanto a lo que se quería hacer allí. Pues hombre, yo no sé si sorprendió o no sorprendió. Yo creo que estaba, por lo menos por mi parte, era lo que pensaba que iba a suceder. Y es que además el problema de los aparcamientos de Gamonal, y venimos de hablar de un tema de tasación de mercado, pues también tiene un mercado y también hay una realidad, y es que las plazas de aparcamiento en Gamonal cada vez valen menos, incluso se ha llegado a cuantificar en 3.000 euros menos en los 2 últimos años. Eso quiere decir que, por lo que sea, y podríamos aquí empezar a conjeturar o a opinar, está claro que no hay mercado de plazas de garaje en Gamonal. Es una lástima, yo creo que sí, porque quiere decir que Gamonal es un barrio que se desmorona, porque no tiene sentido que teniendo los problemas que tiene, el ratio de población y la dimensión de calles, pues cada vez haya menos necesidad de plazas de garaje. Bueno, quiere decir que está envejeciendo, que está acogiendo una serie de vecinos que no tienen esa necesidad. Bueno, pues podríamos buscar muchas razones, ¿no? Pero yo creo que es una muy mala noticia para Gamonal, pero totalmente lógica. Álvaro, lo que realmente propuso el PSOE, el planteamiento que marcó, podían contemplar la opción de ser construido por ayuntamiento directamente para que fuera más barato el precio final de las plazas. Bueno, no sé si ser construido directamente por el ayuntamiento, pero en definitiva inyectar dinero municipal para, es decir, subvencionar las plazas para que quien comprara allí comprara más barato del precio real de construcción. Ya no hablamos de beneficios industriales. Yo he creído entender en todo momento que será el planteamiento del Partido Socialista. A mí sobre esto me apetece decir algunas cosas. Primero, el parking en Pedro Alfaro no lo ha inventado el PSOE. El parking en Pedro Alfaro lo llevaba José María Peña en su programa electoral de Solución Independiente en el año 2003. En el año 2010 la Federación de Empresarios de Comercio, junto con los empresarios, los poquitos que quedaban en el mercado del G9, hicieron un planteamiento también firme para construir un nuevo mercado y sostenerlo, entre otras cosas, comercializando un parking en Pedro Alfaro, porque buena parte del subsuelo que sería necesario está bajo el mercado del G9, al menos conforme a los estudios que se hicieron entonces. Yo sí creo que hace falta un parking en Pedro Alfaro. Es que yo creo que hace falta un parking en Pedro Alfaro, otro en la calle Vitoria, otro en Eladio Perlado, otro en la Plaza San Bruno, convendría uno en Lavaderos, porque en el barrio de Gamonal hace falta parking, hace falta aparcamiento subterráneo, y estoy harto de escuchar hablar siempre del parking y del aparcamiento subterráneo para residentes. ¿Y la rotación qué? ¿Dónde aparca alguien que se traslada a Gamonal, que no es un sitio para los vecinos del centro para subir andando, si tiene que hacer compras allí, si tiene que apear a alguna persona, si tiene que hacer cualquier cosa que no le permita hacer un autobús, para que nos entendamos? ¿Por qué no se habla de los parkings en rotación? Esto no le interesa a nadie y creo que es un defecto de forma. Y en cuanto a la respuesta del Partido Popular y de Ciudadanos, en los últimos tiempos la respuesta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos, bueno, pues parece lógica, teniendo en cuenta que el Partido Socialista estuvo sosteniendo las pancartas hace apenas 2 años diciendo que no era el momento, y si no era el momento entonces de hacer un parking que pagaban unas empresas privadas, no creo que 2 años después hayan mejorado tanto las cosas como para hacerlo con dinero público y encima andar subvencionando plazas. Además, no sabemos si tienen el beneplácito, qué sé yo, de Manuel Alonso, de los Cabrerizo, es decir, de todos aquellos que se erigieron en factotums de la lucha contra el Boulevard de Gamonal y a los que sostuvieron e hicieron las palmas de forma coral algunos de los concejales socialistas que proponían esta medida. Conclusión, entonces y ahora es lo mismo. Aquí el que sale perjudicado es el vecino de Gamonal, José Antonio. Perjudicado no lo sé, porque como bien ha dicho Nacho, parece ser que no existe esa necesidad. Yo me remito a un ejemplo: el parking disuasorio existente en Gamonal está vacío. Yo acabo de pasar por allí y total y absolutamente vacío. 3 coches en todas las plazas de aparcamiento. Y yo creo que el ayuntamiento también está un poco escamado respecto de la generación de esas plazas de parking subvencionadas con lo que ha pasado en los
Hospital de la Concepción, que prácticamente ese parking está vacío. ¿Algo que decir? Bueno, yo creo que si el ayuntamiento cayera en la tentación de subvencionar plazas de garaje para que quienes las adquieren, porque además con la modificación del plan general ahora se podría adquirir la propiedad, ya no la concesión del subsuelo, lo cual es importante, se puede testar, se puede legar, se puede alquilar, se puede vender, se puede revender, se puede especular con ella, es otro bien distinto al de una concesión, sembraría un peligroso precedente, porque ¿cómo le vas a decir tú a los vecinos de, yo qué sé, San Esteban, que es el primer barrio que me ha venido a la cabeza, que si mañana haces un parking allí ellos van a tener que pagar el coste de construirlo más el beneficio industrial de la empresa que lo haga, mientras otros vecinos están siendo subvencionados directamente con dinero de todos? Bien, pues un último asunto en nuestra mesa de actualidad, y además me gustaría saber la opinión de nuestro arquitecto de cabecera, de Nacho, sobre el Mercado Norte. Estamos escuchando, ¿no?, opiniones de todo el mundo, muchísimas personas, de concejales, de miembros de la corporación del Ayuntamiento de Burgos, de sus comerciantes, de sus concesionarios. ¿Qué es lo más justo, práctico y bonito que se puede hacer, Nacho? Uy, lo más justo no lo sé, lo más bonito se me ocurren muchas cosas, pero probablemente en este caso convenga hablar de lo más práctico, ¿no? Yo creo que el uso de mercado es un uso importante en esa zona de la ciudad y que además tiene un interés añadido si se le da cierta categoría, dada su vinculación al casco histórico. Y creo que lo que se tiene que hacer es una dotación en la que prime el uso de mercado y en la que lo que acompaña al uso de mercado tenga el carácter secundario. Eso es muy difícil desde el punto de vista de la inversión, porque lógicamente cuando viene un inversor a hacer una propuesta normalmente tiende a lo contrario, puesto que no olvidemos que el negocio del posible inversor no estaría en el propio mercado, ni en los comerciantes, ni en el pequeño comercio que hay alrededor, ¿no?, sino en lo que sería capaz de añadir a esos valores que ya existen. Y bueno, y desgraciadamente creo que es muy difícil pensar que se pudiese hacer sin ningún tipo de inversión municipal. Arquitectónicamente o urbanísticamente lo tengo claro, debe de ser un punto importante de mercado, de pequeño comercio, incluso llegar a la mediana superficie, y que permita desde esa actividad, que yo creo que sería fácil recuperar, la recuperación de los terrenos. Ahora los miembros de la oposición están estudiando la propuesta de la empresa Cater, ¿no?, que es una de las que se presentaron como posibles explotadoras y constructoras, ¿no?, de ese nuevo Mercado Norte. Sí, es una promotora madrileña. Recordar que yo creo que es el tercer o cuarto proyecto que se presenta en la última década. Uno de ellos, por cierto, fue presentado por la propia Federación de Empresarios del Comercio y fracasó también, a pesar de que iba con el apoyo de Mercasa, la sociedad estatal que opera precisamente en el ámbito de los mercados de abasto. Yo sinceramente creo que en este tema se está perdiendo el tiempo. Yo creo que deberían de estar trabajando, no debatiendo si son galgos o podencos, si tenemos que rehabilitar o tirar el edificio. Me parece una majadería, lo digo honestamente y sin ánimo de ofender a nadie, me parece una majadería hablar de invertir en sostener ese edificio. No tiene ningún valor arquitectónico, está en unas condiciones lamentables de conservación y la mayoría de los comerciantes, cuando votan secretamente, no lo quieren. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos de todos los partidos políticos ahora mismo deberían de estar encaminados en buscar cuál es el mejor mercado posible para ahí y en garantizar el procedimiento lo más prístino y limpio posible para que la empresa que venga y se adjudique ese mercado haga algo que verdaderamente presta un servicio esencial para esa zona de la ciudad, como estaba diciendo Nacho. José Antonio, ¿terminas tú? Pues hay que poner en valor ese edificio, se tiene que dar una satisfacción a cada uno de los usuarios. Para poner en valor ese edificio. Ese es el problema. Es difícil poner en valor lo que no tiene valor. Conocemos los conceptos generales, hay que sacarle partido. No tiene un valor ese edificio, hay que sacarle partido. Son los soportales, es el único valor. Hay que sacarle partido. El resto es un estorbo y una desgracia para esta ciudad. Puede ser. Yo no conozco arquitectónicamente el edificio, pero habría que aunar los intereses tanto de la gente que está allí como con los intereses de la ciudad. Desde el Partido Socialista se oyó que se iba a exigir a la empresa la realización a mayores de una serie de inversiones. No sé si eso la propia empresa lo podrá soportar o se repercutirá posteriormente a cada uno de los concesionarios y eso conllevará que cada uno de los concesionarios diga, pues hasta aquí he llegado y me voy del lugar.
Claro, por eso se hacen estudios de viabilidad económica, ¿no? La viabilidad económica, como bien sabéis, consiste en alcanzar un equilibrio que satisfaga a todas las partes o por lo menos que no dañe especialmente a alguna de ellas. Y yo creo que es en lo que está. Y si, por ejemplo, Nacho dice, pues los portales tienen un valor, y José Antonio dice, y tiene razón, no hay que cargar con más de lo necesario a los comerciantes y minoristas en cuanto a futuros alquileres, etcétera, etcétera. Bueno, pues siéntense en la mesa, busquen cuál es ese pliego, saquen el pliego a concurrencia pública y que vengan las empresas y nos digan qué nos ofrecen. Y entre lo que nos ofrezcan, elijamos lo mejor. Pero sinceramente, lo repito y repito que sin ánimo de ofender a nadie, es una majadería hablar de rehabilitar ese edificio, por el amor de Dios. Pues que tomen la decisión cuanto antes, porque son muchos los afectados e involucrados. Hoy los encargados de analizar lo que pasa a nuestro alrededor han sido José Antonio López Rodríguez, Ignacio Camarero y, por supuesto, Álvaro Melcón. Gracias a los tres. A ti, Rafa, gracias igualmente. Vamos con más cosas.